Ahora viene el trabajo práctico, y el trabajo práctico consiste en un primer ejercicio matemático, podríamos decir, donde lo que hacemos es dar 5 funciones a, b, c, d y e cuadráticas con su forma general o polinómica. El alumno lo que debe hacer no es hacer tabla de valores, sino a sacar los principales elementos de la parábola mediante las fórmulas que hemos ido dando. O sea que en este primer ejemplo, a vale menos 1, b vale 6 y c vale menos 8. Y el alumno debe sacar los ceros por aplicación de la fórmula resolvente que hemos dicho recién, o si no, mediante el uso de la calculadora, que siempre es preferible, en el caso de que tengan calculadora científica con la opción de ecuaciones, para que el alumno le tome la mano bien a cómo usar y aprovechar al máximo su calculadora científica. Podemos sacar los ceros de cualquiera de estas dos formas, como hemos dicho, el vértice, esto sí, por la fórmula ya dada, menos b sobre 2a, la x del vértice, y luego la y del vértice, como la f de la x del vértice, la f de 0, que simplemente es el término independiente, menos 8 en este ejemplo, y el eje de simetría. Y una vez que el alumno tenga esos elementos, lo que hacemos es graficarlos en un gráfico cartesiano, x, y, vamos poniendo esos elementos en el gráfico, el vértice, los ceros, la ordenada al origen y un punto simétrico, por ejemplo, a la ordenada al origen, y con esos 5 puntos se puede hacer el trazado a mano alzada de la función cuadrática, y esa es la idea de hacer este primer ejercicio. Luego vienen 3 ejercicios de aplicación, el 2, 3 y 4, donde son ejemplos de aplicación de funciones cuadráticas a la física. Por ejemplo, acá tenemos la altura en función del tiempo de un móvil, un cuerpo que se arroja hacia arriba desde 40 metros, y la altura en función del tiempo tiene esta fórmula, h de t igual a 40 más 30t menos 4,9t cuadrado. Vemos claramente que es una función cuadrática donde en esta aplicación la h es la y griega de la matemática, o sea, la función propiamente dicha, o sea que la h se va a colocar o graficar en ordenadas, o sea, en un eje vertical, mientras que la t es la x y por lo tanto es la variable independiente y se va a graficar en eje de abscisas, o sea, horizontal. De esta manera tenemos que tener en cuenta que este polinomio está ordenado de una manera diferente a como se ordenan en matemática, en forma creciente, las potencias de x, que en este caso es t, y por lo tanto lo que tenemos acá es que el coeficiente principal a vale menos 4,9, porque es el que multiplica a la abscisa al cuadrado, b vale más 30 y c vale 40, y con esos datos se tienen que sacar la altura máxima que alcanzó el móvil y en qué instante se registró, y esto no son más que las coordenadas del vértice. Como el coeficiente principal es negativo, las ramas van a ir para abajo, y al ir las ramas para abajo, la curva va a presentar un máximo en el vértice. ¿Un máximo de qué? Un máximo de y, en matemática dijéramos. En este caso sería un máximo de h, porque vemos que la ordenada es h. Así que tenemos un máximo de altura y un instante en el que se produjo ese máximo de altura. Esto es lo que me preguntan en el ítem A y en el ítem B. ¿En qué instante se registró la altura máxima y cuál fue la altura máxima que alcanzó el móvil? Entonces lo que tenemos que pensar ahí es que me están pidiendo las coordenadas del vértice. Me convendría sacar primero el ítem B, que es en qué instante se registró, con lo cual lo que yo podría obtener es la llamada x del vértice, que en este ejemplo es la t del vértice, o sea el instante en el cual alcanzó la altura máxima. Y luego sacando la t del vértice podría calcular la h del vértice, o sea la y del vértice que le decimos en matemática, que sería precisamente la respuesta del ítem A, cuál fue la máxima altura que alcanzó. Luego en el ítem C me pregunta cuándo vuelve a tocar el suelo, y entonces cuando vuelve a tocar el suelo me están diciendo en qué instante la altura se hace cero, porque eso significa volver a tocar el suelo, volver a que la altura se haga cero. Entonces, si quiero encontrar en qué instante el móvil vuelve al suelo, lo que tengo que hacer es sacar las raíces x1 y x2, en este caso t1 y t2, de esta fórmula cuadrática. Vamos a ver que una va a dar negativa, esa no se toma en cuenta, pues se supone que el instante inicial es t igual 0, y se toma en cuenta el valor positivo de t
ya sea T1 o T2, como sea que le llame, pero el valor positivo sería el instante en el cual vuelve a tocar el suelo, en el cual la altura se vuelve a hacer cero. Por la simetría propia de la parábola hay dos instantes, pero en esta aplicación práctica tomamos solamente el positivo. Y así hay que hacer en los otros ejemplos. En el 3 habla del arco de un puente que cruza un río y que se adapta a partir de la función cuadrática dada aquí. Y aquí tenemos como la altura, otra vez, es la ordenada, o sea, la y griega en matemática, y la x, en este caso, se utiliza el mismo símbolo que en la matemática. La x, entonces hay que calcular acá la altura de un puente que cruza un río, se adapta por esta función cuadrática, donde h es la altura del arco del puente y x es el ancho del río. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es, en primer lugar, hacer una distributiva de un menos 1 sobre 20 por x, que es todo un factor, multiplicarlo primero por x y luego por menos 20. ¿Para qué? Para eliminar los paréntesis, porque si no, esta función cuadrática no está en la forma que hemos visto como general, ax cuadrado más b por x más c, sino está en otra forma llamada factorizada. Así que hay que hacer la distributiva para lograr que quede en la forma polinómica. A partir de la forma polinómica se puede saber bien cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, y a partir de ahí se saca la altura máxima a la cual se elevará el arco, a qué distancia del margen del río alcanzará el puente la altura máxima, otra vez igual que recién. Son las coordenadas del vértice. Otra vez el A me va a dar negativo, así que las ramas van a ir para abajo y en el vértice la función va a tener un máximo, así que es muy similar al ejercicio anterior. Y el 4 exactamente lo mismo, aunque está dada la parábola en este ejemplo 4 en una forma que se llama canónica. De todas maneras, en este pre de medicina no nos interesa tanto hacer énfasis en las formas de una parábola, pero aquí tenemos la temperatura entre las 0 horas y las 24 horas en una zona rural, se ajustan por la función y acá me dan la forma de la función. Lo que hay que hacer acá es aplicar el cuadrado del binomio, porque tengo x menos 12, que es un binomio, todo esto está elevado al cuadrado, sabemos que la potencia no se puede distribuir cuando en la base hay una suma o una resta, hay que hacer el cuadrado del binomio, que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo eso queda en un trinomio que va a quedar también entre paréntesis y va a quedar multiplicando al menos 1 sobre 10. Y entonces luego hacemos la distributiva con el menos 1 sobre 10 por todo ese trinomio para eliminar los paréntesis, luego se suma más 10 y se redistribuye y queda la función polinómica. Y otra vez me pregunta lo mismo, ¿cuál fue la temperatura máxima? ¿A qué hora del día se registró? Son las coordenadas del vértice. ¿Y qué temperatura hay a las 3 de la tarde? Consideremos que las 3 de la tarde, en un formato de 0 a 24 horas, no es las 3. Así que el alumno debe ver a qué hora corresponde las 3 de la tarde en un formato de 0 a 24 de la hora del día. Y al final están las respuestas de ese práctico. Bien, así terminamos el video tutorial de la función cuadrática.